Bien, estamos con el ministro de la Cultura, Juan Ocio, a quien hemos invitado específicamente por un asunto, pero vamos a hablar de varios temas. Ahí leí el otro día en Perú 21 un reclamo de dirigentes, decía ahí, de 200 comunidades indígenas nativas, para que se restituya el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, INDEPA, es decir, para que, como sabemos, en buena cuenta ha sido absorbido y se ha convertido en el viceministerio de la interculturalidad. Entonces hay un sector que se opone a esto. Incluso Mercedes Cabanillas en el Congreso ha estado tratando de, digamos, sustentar una ley, un proyecto de ley para retornar el INDEPA, digamos, a la PCM. Efectivamente, ¿no? Sí han habido un conjunto de movidas por parte de distintos congresistas y algunas organizaciones nativas de la selva buscando hacer retornar al INDEPA a la PCM. En realidad yo no lo entiendo esto muy claramente, cómo los congresistas pueden estar solicitando cuando ellos fueron los que permitieron la creación del Ministerio de Cultura, y se creó el Ministerio de Cultura con dos sectores que son el de patrimonio cultural y el del área de interculturalidad, que se asienta fundamentalmente el INDEPA, que dicho sea de paso no va a desaparecer. El INDEPA lo vamos a mantener como una unidad ejecutora, va a quedar la institución allí y está el Viceministerio de Interculturalidad. Lo que no puedo entender es cómo algunos grupos nativos, que no son las mayorías, porque hay una gran cantidad de grupos originarios que están a favor de que se quede en el Ministerio de Cultura, porque han comprendido que por primera vez tienen las posibilidades de hacer llegar sus problemas, sus reclamos, a un viceministro que le transmite los problemas al ministro, y el ministro está en comunicación directa con todos estos representantes de estos grupos originarios, ¿no?, que conversa directamente con ellos, y tengo la capacidad de Consejo de Ministros. Antes, estas instituciones que velaban por estas organizaciones eran la última rueda del coche en la mayor parte de las áreas. Incluso cuando yo empecé como jefe del Instituto Indigenista Peruano, hace algunos años atrás, esto estaba dentro del Ministerio de Trabajo, y para que a mí me escuchara, yo como jefe me escuchara el ministro, pues pasaba eternidades, ¿no? Ahora la cosa es mucho más simple. Yo mismo soy el que me encargo de llevar la problemática al Consejo de Ministros y coordinar con los otros ministros. Coordino con el ministro de Salud. Por ejemplo, nos encontramos ahora con el tema de la hepatitis B de los candoshis. Queremos ver cómo podemos ir remediando algunos de los problemas que tiene esa comunidad. Nos vamos a ir con el ministro de Salud a donde los candoshis. Tenemos el tema, por ejemplo, de vacunación en las áreas de los Náhuatl Apacori, la reserva de los Náhuatl Apacori. Ahí viven un conjunto de agrupaciones que son semicontactadas, han tenido un contacto reciente, y por supuesto no tienen las defensas para poder enfrentar las enfermedades que portan, por ejemplo, gente que llega de otras partes del Perú, ¿no? Una simple gripe se les transforma en una neumonía, entonces hay que tomar precauciones para eso. Pero no solamente eso, estamos atentos a tratar otros temas, como es lo que puede concernir a la titulación de sus tierras. Se dice que por qué está el INDEPA en un ministerio como el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura debería de ocuparse del arte, debería de ocuparse de los restos arqueológicos, que no es un ministerio que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos, con las sociedades vivas. Pero eso es una equivocación total. Es decir, el Viceministerio de Interculturalidad con el INDEPA es un espacio de diálogo con los pueblos que son diversos en nuestro país. Lo llamamos Viceministerio de Interculturalidad porque de lo que se busca es promover el diálogo entre las distintas culturas. Ese diálogo no es solamente el poder tener una conversación, es poder penetrar dentro de las perspectivas culturales que tienen estas poblaciones para que los programas de desarrollo sean programas que efectivamente estén a tono con las formas culturales de estas sociedades. Es decir, nosotros somos los primeros en estar insistiendo en que si se va a llevar medicina, esa medicina tiene que estar a tono con las formas de organización social de la sociedad, con las formas familiares. Tenemos que ver que si vamos a mejorar sus técnicas agrícolas, tenemos que ponernos a la altura de las perspectivas que ellos tienen de su agricultura. Ellos practican una agricultura de roza,
que es una agricultura que nos obliga a tenerse que mover cada cierto tiempo. Es muy distinto a la agricultura de los pueblos sedentarios, unos pueblos semidómanes. Hay que tratar de hacer entender a nuestras instituciones que se tienen que acomodar a este tipo de realidades. Eso es lo que yo entiendo por un diálogo intercultural, saber ponernos en los zapatos de estas sociedades que tienen distintas maneras de ver las cosas. Imagino que en el tema de educación... El tema de educación, por eso la educación bilingüe y bicultural es importantísima, y para esto tienes que tener manuales educativos que se acomoden a la idiosincrasia de estas poblaciones. Entonces, allí hay una labor eminente de coordinación con distintos sectores. Claro. No es solamente el sector de educación, no es solamente el sector de salud, son la multiplicidad de sectores que hay. Claro, justicia también. Y efectivamente esto a cargo de un instituto como el INDEPA no tenía pues mayor proyección, mayor capacidad, pero ha mencionado el tema de la titulación. En los últimos años prácticamente no ha habido titulación de comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Y esa suerte de inseguridad jurídica que de alguna manera tienen las comunidades nativas en la selva es la que se manifestó en los sucesos de Bagua. Absolutamente. ¿No es cierto? Así es. Claro, había pues el mito de que estos decretos legislativos les iban a quitar las tierras. No era un mito expoliador absolutamente inyectado, inoculado por intereses políticos, pero de todos modos ese mito pudo prender porque las comunidades nativas no se sienten seguras en las tierras que tienen. Y esto tiene que ver con todo el sistema legal, el sistema de titulación y todo lo demás. ¿Eso cómo se va a afrontar? Bueno, el tema fundamental que siempre hemos estado hablando es el tema del ordenamiento de la selva. Es decir, la selva en estos momentos tiene tres gravísimos problemas. Uno es la tala ilegal. El otro es el problema del narcotráfico y el otro es el problema de la minería informal. La tala ilegal es lo que ha conducido a que muchos de estos grupos que llamamos no contactados o en aislamiento voluntario se contaminen de las enfermedades que traen los taladores ilegales y se organicen unas pandemias terribles en toda la zona. Entonces, precisamente, la idea del presidente de desarrollar un plan, una estrategia para ordenar, venía de los reclamos que hacían instituciones como Cultural Survival, exigiendo que el gobierno haga algo a favor de estas poblaciones no contactadas. Entonces, cuando conversamos este tema con el presidente en alguna oportunidad, porque antes de ser ministro yo he estado asesorando y sigo asesorando al presidente los días lunes con un grupo de personas, conversamos este tema y él decía, bueno, esto hay que hacerlo de una manera integral. Hay que hacer, y los tres grandes males que tenemos es el tema que he mencionado, de los taladores ilegales, de la minería informal y del narcotráfico. Ahora, ¿cómo podemos poner orden en todo esto? Yo creo que el gran aliado para poner orden son las empresas privadas. Las empresas privadas, ellos son los que llevan la formalidad al ámbito de la selva y se convierten en puntos de orden allí donde ellos están desarrollando sus actividades, sean por ejemplo los madereros, por eso desde la época del presidente Toledo, por ejemplo, la idea de reorganizar el sistema de las concesiones madereras, era importantísimo esto. Bueno, es lo mismo. Si tuviésemos concesiones forestales, digamos, con capacidad económica, con capital y que puedan hacer efectivamente un manejo sostenible del bosque, esa es la mejor defensa contra la penetración de taladores informales o de, efectivamente, o de mineros pero para poder hacer todo esto no podemos olvidarnos que la selva no es un territorio deshabitado. Están allí las poblaciones originarias, y esas poblaciones originarias, para poder coexistir, tienen que titularse. Y entonces el proceso de la titulación es muy, muy importante. Y tiene que escuchárseles también. Y por eso es importante una ley de consulta. Pero la titulación, eso sí, no depende del Ministerio o del Viceministerio. No, eso no depende, por supuesto. Eso depende de COFOPRI. Así es, de COFOPRI. Pero COFOPRI no tiene entre sus planes ni entre sus presupuestos la titulación. Bueno, eso es lo que tenemos que coordinar. Por eso es la posición que yo tengo de poder enlazarme con distintas áreas, con distintos ministerios, para procurar qué cosa es lo que debemos de hacer de una manera organizada con y con los gobiernos regionales, ¿no? El gobierno local de Loreto, por ejemplo, está trabajando con Hernando de Soto para hacer todo un plan, entiendo. Efectivamente, y tengo deseos de reunirme con Hernando de Soto para ver cómo va avanzando él en su proyecto, porque creo que él ya ha dado su visión que tiene
ha logrado establecer una serie de coordenadas que creo que son estupendas para poder intentar algo con respecto a este tema de la titulación. Pero no es solamente la titulación, perdón, hay el otro tema que es fundamental, es que tenemos que establecer un diálogo con estas poblaciones, pero para poder establecer ese diálogo, estas poblaciones originarias tienen que organizarse, tienen que tener una mejor organización, porque generalmente hay algunos que toman la voz por ellos, pero no tiene mayor representatividad de estos grupos. Entonces es necesario una mejor organización de estas poblaciones y también que los líderes que los representen sean pues líderes que efectivamente estén legitimados por sus bases y que no pues sean organizaciones no gubernamentales las que comiencen a hablar por ellos, pero a título personal muchas veces. Bueno, a esto nos lleva al tema de la famosa ley forestal, el proyecto de ley forestal que todavía no termina de aprobarse, entiendo, ya se aprobó parcialmente en la Comisión Agraria, no estoy seguro, pero debía pasar por una consulta a las comunidades, a las dirigencias, a los organismos representativos que usted está justamente mencionando ahora. Ha habido cuestionamientos diciendo que esa consulta que se ha llevado adelante desde el Congreso pues no es la correcta. Sin embargo, en realidad, hace más de 1 año y medio, casi 2 años, desde la mesa número 4, número 2, no me acuerdo cuál, ya participaron ahí directamente las dirigencias nativas en esta discusión. Precisamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Precisamente en relación a ese tema de la ley forestal, hace como 2 años y medio, 3 años, el presidente me pidió que convocara a un grupo de expertos para ver qué sugerencias podía tener con respecto a preparar una ley forestal. Y bueno, reuní a un grupo de expertos, cerca de 20 expertos, y preparamos una propuesta. Y el punto fundamental para poder desarrollar todo esto era la titulación de las tierras de los grupos nativos. Si no teníamos la titulación, iba a ser muy difícil el poder lograr que ordenásemos la selva y que se implementase los planes que habíamos elaborado en esa especie de ley forestal, que en realidad no era propiamente una ley forestal, eran las bases para que se creara una ley forestal, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora la ley forestal que está saliendo da la impresión de que es muy conservacionista, digamos, pero poco promotora de la inversión, del desarrollo, ¿no? Porque el bosque y las zonas deforestadas, sobre todo, que podrían ser materia de plantaciones forestales, el Perú subutiliza tremendamente esa capacidad, pues no se ve cómo se podrían desarrollar. Es que hay que ser pues cautelosos en eso, no nos olvidemos que estamos tratando con un área que es sumamente compleja, sobre todo por la naturaleza de las poblaciones que han habitado en ese, que habitan en esta región. No nos olvidemos que en un primer momento no existieron las comunidades en la selva se originaron a partir del gobierno militar de Velasco Alvarado. Antes lo que se reconocían eran áreas de territorios tribales, ¿no? Pero la comunidad de los grupos nativos se origina allá por los años del 70, junto con la época de la reforma agraria. Un colega nuestro, Estefano Varese, estuvo muy involucrado en toda esta actividad. Bueno, era necesario un ordenamiento, pero el modelo que se buscó es un modelo que corresponde más a las poblaciones que viven en los valles interandinos y no tanto a poblaciones que son seminómades, pues, ¿no? Entonces comenzamos desde ese problema y de ahí tenemos que comenzar a desarrollar más el diálogo con estas poblaciones para poder lograr que la titulación y que el reconocimiento de sus territorios sea efectivamente algo que marche al compás de los tiempos, ¿no? Bueno, hablando de interculturalidad, una persona que reunía dentro de sí mismo a 2 culturas y que tenía dentro de sí mismo un diálogo a veces desgarrado intercultural fue José María Arguedas. Así es. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento y ha habido una moción importante para que este año se llamara el año del centenario del nacimiento de José María Arguedas. Efectivamente. Y sin embargo se ha preferido algo que la verdad que no tiene mucho sentido, el centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Mucho más valor hubiese tenido lo otro. ¿Por qué se optó por algo así? Bueno, porque como lo conversamos en alguna oportunidad en el Consejo de Ministros y con el presidente, el asunto es que si se le da el nombre de una persona a un año, van a surgir otros que proponen otros candidatos. Entonces comenzamos a tener una playa de nombres y se hace muy difícil poder discriminar entre todos esos nombres. Entonces había que buscar algo que fuese un poco más neutral.
Y entonces la idea de lo del centenario de Machu Picchu era pues una cosa que tenía bastante peso. Vamos a celebrar 100 años del encuentro con Machu Picchu, el descubrimiento de Machu Picchu. Estamos recuperando las piezas que ha tenido Yale. Bueno, estas son cosas, logros que tenían que ser destacados. Son logros que además tienen una proyección internacional muy grande. La figura de José María Arguedas obviamente tiene un significado muy grande para el caso de nuestro país. Y el gobierno ya ha hecho algo que es muy importante, crear una comisión para celebrar el centenario del nacimiento de José María Arguedas, comisión que yo estoy presidiendo, y he logrado convocar a personas muy significativas en nuestro país que han venido colaborando y estamos desarrollando todo un programa para el año. Hemos conseguido, por ejemplo, que un tramo de la carretera que conduce al Cusco, el tramo de Nazca hasta Purímac, se le denomine José María Arguedas, y sobre eso vamos a hacer un circuito turístico que se llama José María Arguedas. Al falta de un año un tramo, está bien. Por lo menos. Ahora, los presidentes de la región... El tramo queda, el año pasa, o sea que está bien. Bueno, los presidentes de las regiones también tienen toda la libertad de ponerle el nombre que ellos quieran al año, y hay muchos que ya han decidido ponerle el nombre de José María Arguedas desde su punto de vista en las regiones. ¿Son autónomas para poner el nombre del año? Sí, algunos han decidido adoptar eso y le han puesto ese nombre. Ese es otro de los errores. Y no te olvides, hay otra cosa que se ha logrado, ¿no? Gracias al ministro de Transporte, se va a sacar una estampilla que lleva la figura de José María Arguedas, ¿no? Y que se va a poner en circulación este año. Entonces hay un conjunto... Bueno, me imagino que va a haber eventos, seminarios... Cantidades de eventos, seminarios a lo largo del año. Por supuesto, la publicación de libros. Vamos a sacar la edición completa de las obras antropológicas de José María Arguedas en 7 tomos con la editorial Horizonte. Vamos a sacar ediciones económicas de 3 de sus novelas, ¿no? Yaguar Fiesta, Los Ríos Profundos y Todas las Sangres, por ejemplo, para que acceda toda la gente. Muy bien, ministro Juan Ocio, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti, encantado. Fue el ministro de Cultura entonces. Vamos a una pausa.